Vamos a leer Santiago capítulo 1. Dice el versículo 21, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Qué preciosa palabra. Desechando toda inmundicia. Ahorita voy a explicar un poquito más lo que significa esto, pero acuérdate otro versículo también que ahorita está muy popular, el 2 Timoteo 1:7, que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiero comenzar diciéndote que el temor no viene de Dios, que los hijos de Dios no tenemos que vivir en temor, y te lo voy a mostrar ahorita con la palabra. A todos nos va a tocar la puerta el temor, tratando de entrar. Los pensamientos solamente es como una puerta, y nosotros tenemos la capacidad en Cristo de abrirla o cerrarla. Y estando en un mundo tan negativo en el que se enseña a través de los medios de comunicación, especialmente los noticieros, tanto negativismo, es difícil, aún para los cristianos, mantener esa calma y esa paz en sus corazones. Acuérdate que la fe viene por el oír, pero el temor también. Entonces, si el 95% de lo que se está transmitiendo, especialmente ahorita que estamos en esta crisis del coronavirus, y es todo lo que se escucha por todos los medios de comunicación, es todo lo que reportan, así comienzan las noticias y así las terminan. Entonces, si nosotros, el pueblo de Dios, no sabemos cómo mantener la calma, también podemos ser acarreados por el sistema del mundo y podemos ser influenciados a tal manera que al rato andamos igual de nerviosos que la gente que no conoce a Dios. Lo triste es que si el mundo está enseñando eso, pero también a veces las iglesias también enseñan a tenerle miedo a Dios, entonces la gente ya no sabe ni qué hacer. Bueno, acá el noticiero Univisión me dice que tenga miedo y allá la iglesia también. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, aquí Santiago nos enseña algo muy importante. En el versículo que leíamos, tienes que saber que el temor es un sentimiento o una emoción. Es algo que ataca la mente, los pensamientos. Santiago dice aquí: tienes que desechar toda inmundicia y desechar o echar fuera la abundancia de malicia. ¿Qué es una malicia o la malicia? Una definición de malicia es la tendencia a pensar mal. Y recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Te lo voy a explicar sencillo este versículo. Lo que Santiago está diciendo allí es que tienes que quitar de tu mente todo pensamiento negativo y todo pensamiento de mal. Y tienes que recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Por qué dice mansedumbre? La mansedumbre es lo que nos lleva a someternos. Yo puedo recibir la palabra, pero endurecer mi corazón y la palabra no produce nada. Pero ahí cuando dice recibe con mansedumbre la palabra implantada, está refiriéndose a, en lugar de dejar que los pensamientos negativos, los pensamientos de mal, de temor, de ansiedad, ataquen mi mente, mejor voy a someterme a la palabra que fue implantada en mi corazón. Pero nota, debes de tener la palabra sembrada en tu corazón, porque esa palabra es la que te puede salvar tu alma. ¿Cuál es el alma? La mente y las emociones. O sea, yo no puedo pelear o ganar la victoria en contra de todo el negativismo y todo el temor que está viniendo ahorita al mundo entero si no tengo la palabra implantada en mi corazón. Y no es solo oírla, porque luego ahí Santiago después en el versículo 22 dice: pero sean hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. O sea, yo tengo que aprender a sembrarla, a plantarla en mi corazón. Y una vez que la tengo plantada, esa misma palabra es la que va a salvar. Y ahí la palabra salvar es sozo. También significa liberar. En sí,
Ya todo el versículo junto, de una manera sencilla, lo que está diciendo es esto. Echa fuera todo pensamiento, toda tendencia del mal, todo lo negativo, y sométete a la palabra de Dios, porque la palabra es la que va a liberar tu mente, tus emociones, tus sentimientos de toda ansiedad y de toda preocupación. Por eso en el Salmo 119, versículo 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu palabra, mucha paz. Entonces yo confío que mientras que te esté hablando esta palabra por estos próximos minutos, se va a activar la fe en tu corazón. El apóstol Juan dice que el que teme es porque no ha conocido a Dios y porque no ha entendido cuánto Dios lo ama. Yo quiero decirte algo. Dios es muy bueno. Él te ama más de lo que te puedas imaginar. En la medida que tú entiendas ese perfecto amor, es la medida que va a echar fuera todo temor y todo aquello que quiera venir a atacar tu vida. Dios no está enojado con el mundo. Y eso es algo que tenemos que tener bien seguro en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque aunque Dios no aprueba lo que el mundo hace, y Él dice, no ames al mundo, pero cuando dice al mundo, está refiriéndose al sistema del mundo. Pero al mismo tiempo dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Quiere decir que Dios no está enojado o airado o Dios no odia al mundo. Él mandó a su Hijo a rescatar al mundo, a rescatar a los perdidos. Jesús dijo, el Padre no me envió a condenar, me envió a salvar. En Juan capítulo 12, Jesús dijo dice, si yo fuere levantado en alto, hablando de la cruz, la muerte que Él iba a tener, dice, yo traeré todo juicio hacia mí. Todo juicio. Y en Gálatas capítulo 3 dice que Él llevó nuestra maldición. Llevó toda maldición para que la maldición no cayera sobre nosotros. Entonces, ¿dónde cabe eso de que Dios es el que está enviando todas esas epidemias? Eso no es verdad, hermanos. Dios es bueno. Él nunca ha dejado de ser bueno. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Lo que pasa es que ellos estaban, el pueblo de Israel, en otro pacto, en otra manera de tratado que habían hecho. Nosotros estamos en uno nuevo ahora a través de Jesucristo. Que no se te olvide eso, porque si no después vamos a andar todos confundidos igual que el mundo, creyendo que es Dios el que está mandando todo eso y ya no sabemos ni cómo orar. Mira, el temor es algo tremendo. Cuando la gente está atemorizada, hablan muchas cosas que no deben. Por ejemplo, si te fijas, estoy en la palabra, los 12 espías que mandaron el pueblo de Israel a reconocer la tierra, 10 de ellos trajeron noticias negativas. O sea, trajeron un mal reporte, noticias negativas, y el pueblo se atemorizó tanto que ya después no quisieron subir a tomar la tierra que Dios les había dado. Pero ¿cuál fue el fruto de ese temor? Dice ahí en el libro de Deuteronomio, dice que comenzaron a murmurar en sus tiendas en contra de Dios. Y comenzaron a decir, mira, Dios nos aborrece. Mira, nos sacó de Egipto para entregarnos a nuestros enemigos. Faraón nos trataba mejor. Entonces, ahí vemos que lo mismo que está pasando ahorita con muchos cristianos. De que creen que Dios es el que está atacando al mundo. Ahí el pueblo estaba atemorizado. Y por eso cuando el pueblo se atemorizaba, hablaba lo que no debía. Y ahora ya le estaban echando la culpa a Dios. 10 espías atemorizaron a 3 millones de personas. ¡Qué tremendo! Y si te fijas, le exageraban también porque decían, allá la tierra que vimos, las murallas están hasta el cielo. Y hay gigantes que ellos lo veían como de 30 pies de altos. Pero si tú te fijas, el pueblo de Israel cuando andaba atemorizado, mencionó más bien las murallas, mencionó los gigantes, mencionó los enemigos, pero nunca mencionaron a Dios. Cuando mencionaban a Dios lo hacían para creer que Dios los había traicionado y que los había sacado de Egipto para meterlos allá a que los enemigos acabaran con todas sus familias. Esa era la mentalidad que ellos tenían. ¿Por qué?
Porque el temor, eso es lo que hace. El temor me hace pensar lo peor. Y mucha gente está cautiva por eso, por el temor. Y por eso tienen pensamientos tan confundidos ahorita. Pero te digo qué dice la palabra. En Deuteronomio 28, Dios le dijo al pueblo, le dijo, lo que yo quiero es que confíes solo en mí. Recibe esta palabra que te voy a dar. Le dijo el Señor a Israel, los muros que tú hiciste, ninguno de ellos va a detener al enemigo. ¿Qué estaba dando a entender Dios? Que la protección no está en algo que tú y yo hacemos. No podemos poner nosotros nuestra fe en lo que nosotros hacemos, sino en la protección que Dios nos da. Por ejemplo, ¿tenemos que tener cuidado? Claro que sí. ¿Tenemos que tener higiene? Claro que sí. Tenemos que tener todo eso. La Biblia dice, el avisado ve el mal y se esconde. O sea, claro que tenemos que usar el sentido común y la higiene y cuidarnos lo que más podamos y todo, pero no podemos poner nuestra confianza y nuestra fe en lo que nosotros hacemos. Esos son los muros de piedra que nosotros levantamos. ¿Es bueno fortalecer el sistema inmune? Claro que sí. ¿Es bueno hacer ejercicio? Claro que sí. ¿Es bueno esto y es bueno? Sí, para el cuerpo, claro. Pero no debemos poner nuestra fe en eso. Porque el Señor le dijo a Israel, los muros que tú levantes no pueden detener al enemigo. Y por eso Él dio la profecía en Zacarías capítulo 2 y dijo, mi pueblo, hablando de que ahora en Cristo Jesús, hablando de nosotros, del nuevo pacto que haría, dice, mi pueblo ya no va a necesitar muros de piedra porque yo mismo seré su muro de fuego. Y esa es la revelación que tú y yo tenemos que tener. Que Dios es nuestro muro, Él es nuestro protector, Él es el que nos guarda, Él es el que nos cuida y ningún virus puede penetrar el muro de Dios. Ojalá que estés recibiendo esta palabra. Creo que está muy bueno entender esto para no desviarnos y poner nuestra confianza y nuestra fe en lo que no debemos. Mira. El virus es contagioso y dicen es mucho más contagioso, no recuerdo cuántas veces más que la flu, pero el temor es todavía más contagioso. Es más contagioso el temor que ni el virus. Porque en Deuteronomio 1:28 dice que el pueblo se dejó contagiar de esos 10 espías. Dieron el informe negativo, las malas noticias y todo el pueblo se atemorizó. Y tú y yo tenemos que tener cuidado, tenemos que cerrar la puerta a nuestras mentes, nuestros corazones y no dejar que el enemigo nos intimide. El enemigo es como Goliat cuando salió a intimidar al pueblo de Israel. Goliat significa bocón, que habla mucho y comenzaba a gritarles, los voy a destruir y avienten uno a pelear contra mí, nadie puede. Dice por 40 días, mañana y tarde salía y el rey Saúl estaba temblando y se contagió todo el pueblo del mismo temor que traía el rey. Y Dios tuvo que ir hasta donde estaba un pastorcillo allá cuidando unas ovejas de su padre, que era David, y traerlo para destruir a aquel enemigo. Pero te digo una cosa, ahora nosotros tenemos la autoridad y el poder en el nombre de Jesucristo. Tú y yo tenemos más autoridad que David, tenemos más poder que él. ¿Por qué? Porque ahora estamos en un nuevo pacto, ahora somos uno con el Señor. Pero tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios. Diga conmigo, tengo que confiar en mi Dios. Por eso Salmo 37 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Qué tengo que hacer? Encomendar mi camino. Pero número 2, confiar en Él. No solo orar, sino confiar. Porque dice la Biblia que Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Y eso es lo que te quiero animar hoy. Que no solamente estemos orando, sino que estemos confiando en que lo que la palabra de Dios dice es la verdad. En que ningún arma forjada en contra de nosotros puede prosperar. Les dijo el Señor en Deuteronomio también a la segunda generación, a los que iban a entrar. La primera ya se la perdieron, pero ahora está preparando la segunda para entrar. Y les dice, Dios a través de Moisés les dice, mira, aunque veas un pueblo más grande que tú, nota, un pueblo más grande que tú, y veas caballos y carros
no tengas temor. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios está contigo. Esa es la clave. Los caballos y los carros representaban un ejército poderoso. El ejército que traía caballos y carros de guerra significa que era un ejército poderoso. Pero dice, aunque veas eso, no tengas temor. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios está contigo. No desmaye tu corazón, ni tenga miedo, les dice, porque Jehová va con ustedes para pelear en contra de sus enemigos. O sea, ¿cuántas veces no repitió el Señor? Que no tuvieran temor, que no dejaran que el enemigo los intimidara. Israel, la primera generación, se perdió la herencia. ¿Sabes cuáles enemigos vencieron a la primera generación? Porque ellos no entraron, no fueron los heteos, los heveos, los fereceos, no fueron los hijos de Anac, los gigantes, no fueron las murallas, no fueron, ninguno de esos derrotó a la primera generación. Los dos enemigos que derrotaron a Israel fue el temor y el desánimo. Y esos dos enemigos, tú y yo los tenemos que confrontar todos los días. No solo cuando hay virus, no solo cuando hay una crisis o una epidemia a nivel mundial o nacional, sino que todos los días el enemigo va a lanzar pensamientos a nuestra mente, tratando de intimidarnos, tratando de desanimarnos. Ya, ¿para qué sirvo a Dios? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué oro? ¿Para qué esto? Todos esos son ataques del enemigo y te digo, es una de las estrategias tremendas que Satanás está usando. Pero tenemos nosotros que levantar ese escudo de la fe y no dejar que esos dardos produzcan en nosotros ningún daño. Ojalá que esta palabra te haya dado paz, te haya dado confianza. Tenemos un Dios muy grande, hermanos. Nuestro Dios no está pequeño, es grande, es poderoso. Acuérdate que Él nada lo asusta. Acuérdate que Él sabe el futuro antes del principio. Acuérdate que cuando Él nos envía, Él ya sabe todo lo que tú y yo tendríamos que enfrentar. Y cuando Él dice no temas, Él ya calculó todo lo que el enemigo va a intentar en contra de nosotros. Pero dice la palabra que mayor es el que está con nosotros. Y Él está contigo y está ahí en toda tu casa. Así es que no temas, no desmayes, échale ganas. Con más ganas sirve a Dios. Y con más ganas dale gracias por tan bueno que ha sido contigo. Dale gracias de que mientras que el mundo está en caos y en temor, tú tienes paz, tú tienes seguridad, tú tienes protección, tú tienes provisión. Que mientras que el mundo no sabe qué va a pasar, tú ya sabes qué va a pasar. Tú ya sabes que con Dios salimos ganando siempre. Así es que yo te animo, mis amados hermanos, que sigas adelante, ni un paso para atrás.